¿Qué tal, camaradas? Buenas tardes, buenas tardes. Miren, por ahí vamos a platicar más a fondo de las contradicciones y las inconsistencias y de las confusiones que hay en nuestro país y en nuestra sociedad. Y toda la discusión que se dio y que se da y que se sigue dando a partir de que Andrés Manuel López Obrador gana el gobierno del país. Gana el gobierno, más no el Estado. El Estado es otra cosa, el poder es otra cosa. Este, bueno, el poder y el Estado y el gobierno. Entonces hay cuestiones que habría que ir descifrando. Pero vámonos a enfocar a la sociedad. ¿Por qué los resultados de los votantes, o sea, de los resultados electorales, son uno y a veces la tendencia en el sentir o en la percepción es otra? ¿A qué me refiero con esto? Ha hecho mucha mella esa palabra de los fifis y la palabra de los chairos. Este, Obviamente los fifis se infiere que son aquellos que ostentan el poder económico y los chairos somos aquellos de la arrabal, la barriada, los que hacemos el trabajo, los que producimos, los que damos servicio y toda una serie de, o sea, es la gran mayoría, es la inmensa mayoría, por así decirlo. Entonces, todavía existe, aunque dice el presidente que ya hubo una revolución de las conciencias, eso sí es cierto, sí hay más conciencia, ya se tiene claro cómo actuaba el régimen anterior, y obviamente lo más claro, el ejemplo más clarísimo es la corrupción tan desmedida y tan desproporcional que no tenía límites. Esa es una de las cosas que el pueblo ya se dio cuenta, porque digo, no se necesitaría ser muy pendejo, como dice Taibo, para no darse cuenta que este país, aunque no haya crecimiento económico, la desigualdad ya no es la misma, porque aún con la pandemia y con no haber endeudado al país, solamente con combatir la corrupción, solamente con que el gobierno no despilfarre, con que el gobierno no permita que los grandes funcionarios vivan ostentosamente, salvo el INE, los funcionarios del INE que se ampararon y los magistrados. De ahí en fuera todos los demás viven de una manera más tranquila. Habrá uno que otro por ahí desubicado, pero bueno, eso ya es la minoría. Eso ha permitido que se pueda invertir en el país, que se hagan obras, megas obras. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que hay fuentes de ingreso, hay circulación de dinero. Y el otro gran este, avance es que se crearon muchos programas sociales, es decir, se les quitó las millonarias pensiones a los expresidentes y todo ese dinero, más otros más, como por ejemplo aquellos miles de millones de pesos que no entraban al erario porque eran condonación de impuestos y que esas condonaciones también tenían un arreglo, no crean que era nada más así porque eran hermanitas de la caridad. Esas condonaciones le seguía generando a los expresidentes cierta cantidad de dinero después de que se iban, porque digo, si una empresa se va a ahorrar 1.000 millones por decirlo así, 1.000 millones de pesos al año, por poner un ejemplo, pues es obvio que al presidente que salió, pues le iba a dar por lo menos unos 200 milloncitos al año, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, os digo, tontos no somos, sabemos cómo se manejan las cosas. Y entonces era un gran enmarañado de corrupción, que una ratería horrible. Entonces eso permitió y permite que el país siga funcionando con todos sus programas sociales. Ese dinero ya no se iba al caño de la corrupción. Y muchas otras cosas más, por ejemplo, el combate a la inseguridad o a la seguridad o a la inseguridad, como se le quiera ver. Si bien es cierto, no puedes traer una varita mágica, pero se están haciendo los esfuerzos necesarios. No hay, o sea, simple y sencillamente con el hecho de que
no existan masacres de Estado, que se ordenen desde la presidencia. Con eso ya estamos del otro lado. Se están matando, sí hay asesinatos, hay respuesta de la delincuencia porque se les está pegando y tratan de confundir, o sea, eso es claro y eso lo aprovecha la derecha. Pero nosotros estamos claros de qué es lo que está pasando en el país. Ya no hay componendas pues entre el gobierno y y el grupo de la delincuencia organizada. Ya no tenemos un García Luna. Pero bueno, regreso a la cuestión de los fifís y de, de los chairos. Bueno, en ambos sentidos hay una alta autoestima baja. En otra, ¿por qué? Porque no se sienten capaces de decir a los que se nos dice chairos. No, hay muchos que ocultan el que apoyan a Andrés Manuel López Obrador porque en su trabajo o en su ámbito en el que se mueven les van a decir que son nacos, ¿no? Entonces, o sea, piensan que quien apoya a un gobierno progresista pues es alguien que no conoce de la historia, que no se conoce de cuestiones económicas y políticas, y es todo lo contrario, porque nosotros conocemos de raíz lo que es en realidad la lucha de clases y sabemos los modos de producción y sabemos los modos de explotación y cómo han venido avanzando. Entonces, bueno, el pueblo lo tenemos bien claro. Por un lado, esa es la gente que no quiere sentirse que le digan chairo y oculta su tendencia política. Y en el otro lado, en el lado de los fifís, pues están equivocados porque el asunto de los fifís está representada nada más yo siento que en unas 20 o 30 familias en el país. 30 familias con sus ramificaciones, ¿cuánto pueden ser? Más sus algoreros, que son los intelectuales, que son los comunicadores, y una serie de grupos de ese pensamiento. Pero los fifís, o sea, los fifís son ese grupo que les dije. Porque ¿quiénes son? Bueno, los que ostentan los medios de producción, los que ostentan los medios de servicio, o sea, los grandes de arriba, los que ostentan esas grandes corporaciones financieras, o sea, los que tienen el capital, los que tienen los medios de producción y los medios de distribución, esos sí son los fifís. Los otros, ya la ramificación, esos no son fifís, que no se confundan. Y luego existe una clase de administradores, obviamente de empresas bien importantes, pero que también, o sea, tienen un sueldo bastante considerable. Pero ellos no, si no se presentan a trabajar, si no desempeñan una función, pues obviamente no ganan. Y entonces no pueden ser fifí. Ellos son de la clase media y que en cualquier momento, en una devaluación o en cualquier giro que dé su empresa, ellos pueden caer en desgracia. Eso es lo real, pero no lo quieren aceptar. Ellos se sienten y siguen soñando. Y aunque se den cuenta porque también a ellos les va mejor, o sea, les va mejor con estos cambios, a no menos, a los que no les va mejor es aquellos que utilizaban la evasión de impuestos o que utilizaban la corrupción para hacerse de recursos. Pero todos los demás que trabajan de manera legal y que van y devengan un sueldo, ya sea administrativo, ya sea gerencial, ya sea en una jefatura departamental, ellos se dan cuenta y saben que, que este gobierno está mucho mejor que los anteriores, o sea, porque al no haber corrupción, tienen familiares, pues, o sea, no todos están en un buen espacio, o sea, hay familiares de ellos que son comerciantes o que son eh, prestadores de servicio, o que son obreros, o que son campesinos, o sea, es que este país tiene una diversidad. Y entonces ellos saben exactamente cuál es su papel, pero el asunto es de que su autoestima es muy baja, que no quieren enfrentar el bullying de sus compañeros de empresa, que le digan, ay, no manches, güey, tú apoyas a Andrés Manuel. O sea, esa es la mera realidad. Pero a la hora de votar, estos votos se convierten en votos para el movimiento, porque ya en su subconsciente o ya en su pensamiento privado,
ellos razonan y saben que regresar, o sea, darle un voto al PRI, darle un voto al PAN, pues sería regresar a la catástrofe que hemos pasado, y obviamente no lo van a hacer. Y bueno, pues ejemplos hay muchos. Por ejemplo, eh, el PAN, el PRI es un partido que hizo muchas cosas en el país, pero se vino pervirtiendo la situación. Es decir, tenemos monstruos como Carlos Salinas de Gortari, que permitió que su hermano eh, participara en la desincorporación, como ellos lo llamaron, pero fue la venta y la entrega de nuestras empresas a, a intereses privados. Tenemos gente como como Alejandro Moreno, que digo, solamente un estúpido no se da cuenta que este señor es un fiasco, este señor es ratero. Y obviamente los rateros, dice Arturo Montiel, que para los rateros no hay derechos humanos, o no sé cómo lo cataloguen ellos. Entonces, pero nosotros sí sabemos, tenemos una postura clara. Y entonces la realidad es esa, compañeros. O sea, el presidente, cuando se refiere a los fifís, no se refiere a aquel que trae un coche último modelo, aquel que tiene una casa en una colonia de impacto económico alto en cualquiera de las ciudades. No se refiere a ellos, se refiere a aquellos grandes que ostentaron el poder en el país, y que siguen ostentando el país, el poder económico, pero ahora ya no pueden. Por ese sexenio no pudieron ostentar el poder político, porque ellos eran los que decidían cuál era el tipo de economía que se ejercía en el país, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el presidente tuvo muchas presiones para endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, pero no lo hizo. Y entonces el golpeteo viene de ahí. Amén de que estos fifís son los patrones de estos chayoteros acaudalados, como Carlos Marín, como Raimundo Riva Palacio, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola. Y ellos son los que están golpeteando, ellos son los que quieren confundir, pero todos los que sabemos cómo están las cosas, pues obviamente los hemos ido disminuyendo. Miren, yo llevo alrededor de 10 años o más, yo creo que no me siento a ver la televisión. Si acaso de repente me paso en la sala, mi esposa está viendo algo, me quedo platicando con ella y me sirve para decirle, oye, pues nada más te estás enajenando aquí, ¿no? Porque pues aquí no hay provecho, pero bueno, es parte del trabajo que uno tiene que hacer. Y obviamente que he ido avanzando con mis hijos también, con mis compañeros. Y entonces, la realidad de los fifís y la realidad de ese concepto, ahí está. Y por eso es que necesitamos seguir difundiendo estos videos, necesitamos seguir platicando y abriéndole los ojos a los compañeros. Por ejemplo, vamos a cambiar el tema al INE. Cuando dicen la narrativa que trae el INE, jamás el presidente ha dicho que va a desaparecer al INE. Y ellos traen esa narrativa. ¿Por qué? Porque así les conviene. Quieren confundir. Pero es difícil ya que nos confundan. Lo que el presidente dice, que el INE debe de ser electo por los ciudadanos, y también lo decimos muchos billones de ciudadanos, que así debe de ser. Sabemos que el INE no es imparcial. O sea, ahí está Lorenzo Córdoba, ya tomó partido con la derecha, ¿no? Y está claro, necesitamos ponernos. Yo creo que se debería de hacer un movimiento bastante grande, solo que el presidente no quiere, o no sé, no queremos afectar tampoco al movimiento, pero yo creo que sí deberíamos de destituir. Como pueblo tenemos la facultad de hacer un mega movimiento y sacar, o sea, entrar pacíficamente, pero desmantelar al INE, sacar a Lorenzo, exhibirlo, llevarlo a una plaza para que se sienta el sentir del pueblo. Y yo creo que ya estando en la plaza, juzgado de una manera con un juicio popular,
pues yo creo que ya no le quedaría otra más que largarse. Y las instituciones de impartición de justicia, tanto y las imparticiones de acomodar las leyes como es el Senado y como es la Cámara, tendrían que tomar cartas en el asunto, porque digo, si se constituye el pueblo en una asamblea constituyente, valga la redundancia, que ya no queremos a esta persona, yo les puedo asegurar que si nos llegamos a juntar unos 10 millones en todo el país y 1 millón en la capital para sacar a Lorenzo, este movimiento avanzaría y sí lo sacamos. Pero bueno, vamos a trabajar de otra manera, pero sí vamos a darles en batalla en las urnas y vamos a hacer todo lo que sea de nuestra parte para que no puedan cometer un fraude en el Estado de México ni en Coahuila. Camaradas, eso es la situación que tenemos que ir viendo. Cuídense, que el Señor los bendiga. Denle like a este video porque es como podemos nosotros tener espacio para poder, miren, todavía no completo el número de suscriptores para transmitir en vivo. Y yo quisiera que de aquí a que se den las elecciones en el 2023 ya pueda tener los suficientes suscriptores para poder acudir al Estado de México o a Coahuila. Apóyenme, suscríbanse, el canal se llama Perianza. Hasta la vista.